le dices, te voy a decir un número para que me lo guardes, espérate que tengo aquí y no tengo lapicero donde anotarlo, guárdate este número. ¿Sí te lo vas a guardar? Sí, yo lo mantengo. Le dictas el número y la persona al momento se lo olvidó, ¿sí? ¿Cuál era el número que te dije? La persona, no, ni idea, se me pasó. No mantienen la información. Listo, la rehabilitación cognitiva, así a nivel general, es un conjunto de procedimientos y técnicas terapéuticas que buscan mejorar o incrementar la capacidad para procesar y hacer uso de la información, facilitando así un mejor nivel de funcionamiento en el paciente con lesión cerebral en su vida cotidiana. Entonces, la rehabilitación cognitiva es todo ese proceso, todo ese procedimiento, esas técnicas o esas herramientas que de una u otra manera buscan que el paciente pueda tener una mejor adaptación, ¿sí? Y una mejor funcionalidad, porque estas quejas de memoria, estas quejas de que se me olvidan las cosas, estas quejas de que no sé pronunciar algo, ¿sí? De que sé lo que es, pero no puedo decir cómo se llama, empiezan a tener dificultades a nivel personal, a nivel social y a nivel laboral. Entonces, imagínense una persona que trabaja en un banco y empieza a tener deterioro cognitivo leve. Se le empiezan a olvidar las cosas y además pierde la capacidad de poder aprender más información. Entonces, eso pues va a ocasionar dificultades en su trabajo y en el rendimiento que esperan de él, ¿ya? Entonces, en la rehabilitación cognitiva hay varias herramientas. Ejercitar con la práctica la mejora de habilidades deterioradas. La rehabilitación cognitiva lo que busca es precisamente hacer un entrenamiento, un ejercicio para mejorar esas habilidades que se encuentran alteradas. 2, llevar a cabo una buena utilización de las fortalezas del paciente. Siempre en una rehabilitación cognitiva lo que se busca es que el paciente pueda ser capaz de reconocer no solamente lo que tiene deteriorado, sino también sus fortalezas, porque es que tras la evaluación uno le muestra en dónde está el déficit, ¿sí? Pero también hay que decirle cuáles son sus fortalezas y a través de esas fortalezas qué podemos hacer. En una rehabilitación cognitiva también se hace un reentrenamiento, se enseñan métodos, se enseñan herramientas, se enseñan claves, ¿sí? Que sean compensatorias en la ejecución de las actividades. Se proporciona un apoyo emocional para lograr una óptima adaptación de la situación nueva que se presenta. Se optimiza la utilización de las capacidades cognitivas conservadas, que era lo que decía ahorita. Se hace un asesoramiento y apoyo a los familiares y personas cercanas al paciente. La rehabilitación cognitiva, si ustedes lo buscan, ella está determinada para hacerla individualmente. O sea, una rehabilitación cognitiva es individual, ¿sí? Pero lo que pasa en el proceso individual siempre se tiene que compartir con los familiares y se debe asesorar a los familiares en las estrategias que estamos trabajando, que incluso ellos pueden hacer un pequeño seguimiento de ese mismo proceso, ¿ya? Y también nos pueden dar cuenta si dentro del contexto familiar él está teniendo una mejora, ¿verdad? Si ya no se le olvidan tanto las cosas, si ya puede organizar mejor la información, si retiene, ¿verdad? Si lo que le dicen lo mantiene mayor tiempo. Entonces ellos nos pueden servir en este proceso. Los modelos metodológicos de la rehabilitación neuropsicológica o rehabilitación cognitiva. Aquí hay varios modelos. Imagino que algunos de estos modelos ustedes los han estudiado o los han leído, ¿verdad? Dentro de ellos está la restauración y estimulación, la reorganización o sustitución, la compensación, la activación y la integración. En el desarrollo de este proceso de intervención se trabajó con la restauración y la estimulación específicamente, ¿sí? Y lo que se busca es estimular y buscar mejorar las funciones cognitivas y para esto se actúa de forma directa sobre las mismas a través de la repetición, el entrenamiento, la práctica.
A este modelo se le llama el modelo de deficiencia. ¿Por qué? Porque precisamente se basa en las alteraciones, en los déficits encontrados. Entonces lo que vamos a hacer es restaurar esos tipos de déficit. Y se busca entonces hacer un entrenamiento, un reentrenamiento en esa habilidad que se encontró con un déficit. El modelo de reorganización o sustitución de la habilidad alterada por aquella capacidad conservada. Ese es otro modelo que lo que se basan es tratar de trabajar con las capacidades conservadas. Mirar qué fortalezas tiene el paciente y mirar, hacer una serie de ejercicios y de actividades que vayan directamente a las capacidades conservadas y que éstas vayan a permitir mejorar las otras, ¿sí? O sea, de cierta forma, ir a lo que está fortalecido y mejorar las otras habilidades con déficit. La decompensación, la función cognitiva que está alterada, no puede ser restaurada. Aquí es cuando se reconoce que hay digamos que el área cognitiva se afectó de tal manera que la persona no lo puede restaurar, ¿sí? Por ejemplo, cuando las personas obtienen un trauma craneoencefálico y se afecta una zona específica, supongamos, por ejemplo, del lenguaje, y las personas pierden la capacidad de poder producir lenguaje. Allí podría utilizarse una estrategia de compensación. Otro modelo es la activación, que es la liberación de áreas que se encuentran bloqueadas y que han reducido su nivel de activación. Esta más que todo activación es con fármacos que permiten o medicinas que permitan activar ciertas zonas cerebrales para que puedan funcionar mejor. La integración, suprimir actividades que puedan frenar al paciente en la ejecución de tareas. Ahí se hace una orientación de qué actividades, o sea, se hace una evaluación funcional del paciente y se le orienta en qué actividades puede hacer y qué no. Y qué actividades tiene que dejar de hacer para que el déficit no continúe. ¿Ya? Esa es más que todo integración. En la integración, ahí sí se trabaja mucho con la familia. Bueno, algunos ejemplos de tareas o ejercicios de restauración cognitiva que ustedes ya, no sé, de pronto sí los han visto y que son muy comunes. Están, por ejemplo, que uno le muestra una lámina a la persona con unas palabras y le dice que observe ese cuadro por unos segundos. Y posteriormente se le pide que le diga, se le quita la lámina y le dices cuáles son las palabras que recuerda, ¿ya? Así se hacen con varias sesiones, siempre se va del nivel más sencillo al nivel más complejo. También hay ejercicios como los que están acá, que son ejercicios que tienen, digamos, donde se trabaja no solamente la memoria, sino que eso también son ejercicios de atención selectiva, ¿sí? O de atención sostenida. En estos ejercicios, en estos ambos ejercicios, se busca precisamente trabajar con el área afectada específicamente. En este caso, lo que les estoy mostrando son ejemplos de ejercicios de atención y de memoria. Bueno, al realizar la evaluación a los pacientes con deterioro cognitivo leve, primero recuerda que se les hizo el Mini-Mental, ¿verdad? En ese caso, estos pacientes escogidos obtuvieron un Mini-Mental de 24-30, ¿sí? Está indicando un signo de deterioro cognitivo leve, precisamente, y a partir de eso empezamos a aplicar las demás pruebas. Entonces, aquí en estas conclusiones que están aquí, estos ítems muestran las áreas que fueron detectadas como aquellas afectadas en estas evaluaciones. O sea, yo hice una porque fueron bastantes pruebas y, digamos, los datos de todas las pruebas
están agrupadas en estos resultados. Percepción moderada de las quejas, esta conclusión fue sacada de la escala de Blese. Todos tenían quejas moderadas y el nivel era moderado, ni siquiera era leve, ¿sí? Era más complejo el nivel de queja de memoria. Los familiares se quejaban, ellos mismos eran conscientes de sus propias dificultades. Dificultades en la memoria auditiva inmediata, en la memoria asociativa, el coeficiente de memoria en la prueba METM, el coeficiente de memoria era limítrofe, es decir, hay unas dificultades marcadas en la retención, en la adquisición y en el aprendizaje de la información. El porcentaje de retención a corto plazo era bajo, el porcentaje de retención total también muy bajo, el índice de reconocimiento con leve dificultad. En este índice de reconocimiento es cuando se le dice, esta información yo se la mostré, se le mostraba una imagen y después a un tiempo nuevamente se le mostraba otra información, la información que se le había mostrado, y se le decía, usted anteriormente se le mostró esto, sí o no, y mostraron leve dificultad. O sea, tenían dificultades para reconocer una información previamente presentada. Dificultades en la atención sostenida, en la atención dividida, lentitud en la capacidad de rastreo visuomotor y alteración en la atención sostenida, lentitud en el cambio del foco atencional, leves dificultades en la capacidad de flexibilidad cognitiva, alta tendencia a la perseveración. Y miren esta parte ahí de la perseveración, y es que ellos en las pruebas seguían en el error, es decir, se mantenían las respuestas que estaban dando eran incorrectas y ellos seguían diciendo sí, esa es la respuesta, ¿sí? Y se mantuvieron mucho en ese error. La anomia, que es la dificultad para denominar los objetos, que esta fue demostrada o fue encontrada en los resultados del test de Boston, ¿sí? Tenían dificultades para decir cuál era el objeto, se quedaban diciendo sí, ese objeto es, y lo que se les estaba presentando era una cama, ¿sí? O la imagen de una escoba, y claro, yo sé qué es, ¿cómo se llama? No sabían decir el término. Dificultades leves en las habilidades prácticas visoconstruccional. Aquí más que todo fue en la prueba de figura de rey. Los resultados de la figura de rey en la copia eran muy bajos, tenían dificultades para hacer el diseño correcto o la copia del modelo. El protocolo entonces de intervención diseñado, este es el segundo producto que les quiero compartir en esta ponencia, que fue muy importante porque a partir de los resultados de todas las pruebas de memoria, de lenguaje, de funcionamiento ejecutivo, de atención, de adaptación, ¿sí? Y de los niveles de demencia, nosotros hicimos un diseño de un protocolo que es este. Ahí están, hay 7 sesiones donde se diseñaron ciertos ejercicios muy específicos para el trabajo con estos pacientes con deterioro cognitivo leve, ¿sí? ¿De dónde salen este tipo de nombres? Ustedes dirán, pues precisamente salen de las dificultades que anteriormente les acabo de mostrar, ¿no? Empezamos a darnos cuenta que los pacientes tenían dificultades en la memoria visoverbal, es decir, en la capacidad de poder retener una información de tipo verbal, puede ser, digamos, de tipo semántico o de tipo numérico o de imágenes, y que eran visuales, ¿sí? Entonces ahí diseñamos un ejercicio que precisamente eran unas imágenes de diferentes objetos donde se le pedía al paciente que las observara por 30 segundos y en el primer ensayo, obsérvela por 30 segundos, se le quitaba, se hacía un registro de las imágenes recordadas, ¿sí? Y posteriormente, entonces ahí es donde viene la intervención,
se reentrenó al paciente o se le, digamos, prácticamente lo que hicimos fue enseñarles al paciente técnicas de agrupación y organización para la memoria visoverbal. ¿Cuáles eran esas técnicas de agrupación y organización? Después de haber hecho un registro de su primer retención, entonces se le decía, te voy a enseñar, ahora vamos a hacer lo siguiente, te voy a enseñar una estrategia que te va a ayudar a recordar, ¿sí?, a guardar esta información y además a recuperarla más fácilmente y a que cuando la recuperes tengas la información organizada. Esta estrategia se llama estrategia de agrupación y de organización. ¿En qué consiste? En que vamos a agrupar las imágenes que que te mostré, las vas a agrupar a tu manera, primero. ¿Y cómo las puedo agrupar? Como tú quieras agruparlas. Yo te las voy a mostrar y vas a tener 30 segundos para que hagas la agrupación mentalmente. Listo. Nuevamente se le presentaban las imágenes y se le daba tiempo para que él hiciera su agrupación mental. Se le quitaban las imágenes y se le daba una hoja. Ahora haz en esta hoja en blanco, escribe cómo agrupaste esas imágenes. Entonces empezó, bueno, yo creo que las agrupé, yo vi allí, vi mucha ropa, ¿sí? O bueno, anota ropa. La persona anotaba. ¿Qué más vistes? Vi muchos huevos. No sé decírtelos todos, pero vi unos huevos. Ah, bueno, anota huevos. ¿Qué más viste? Bueno, vi creo que unos carros. Anota carros. Entonces, a partir de esa agrupación, a partir de esas categorías, se les decía que debajo de cada categoría anotara cuáles eran las imágenes que estaban asociadas a esa categoría. Y yo le decía, nuevamente te vamos a mostrar la imagen, ¿sí? Y debajo de cada categoría, acuérdate de las categorías que tú mismo creaste. Le muestro nuevamente la imagen y la persona tiene 30 segundos nuevamente para tomar cuáles eran esos objetos. Se le quitaba la lámina y se le pedía que debajo de las categorías anotara todo lo que recordara sobre esa categoría, ¿ya? Y eso pues obviamente dio unos resultados. Eso no se hizo una vez, ¿sí? Acuérdense que en estos entrenamientos cognitivos, por cada sesión, esa sesión debe ser repetida en la siguiente sesión. O sea, ahí dice sesión 1, pero la sesión 1 se repite al inicio de la 2. La sesión 2 se repite al inicio de la 3, ¿sí? Y pues obviamente a partir de los ensayos realizados se notó una mejoría en la adquisición y en la evocación de la información a partir de ciertas técnicas. Si se dan cuenta, en cada sesión se trabajan diferentes tipos de memoria, se trabaja atención, ¿sí? Por ejemplo, se trabaja memoria inmediata, memoria visoverbal, con estrategias visuales, con estrategias de claves semánticas, con descripción de imagen. Por ejemplo, se trabajó memoria lógica a través de claves semánticas, y ahí era que se empezaba por historias cortas, muy corticas, donde se leía la historia al sujeto y al principio se le preguntaba cuál era la historia que se le había leído, de qué trataba. Él lo que al principio siempre se equivocaba mucho o le faltaba mucha información, pero después, cuando se le daban las claves semánticas, por ejemplo, por referencia temporal, se les ayudaba mucho a la educación. Entonces se les decía, ¿en qué lugar se encontró Carlos con María? ¿A qué hora? ¿Era de tarde o era de mañana? ¿Sí? ¿Estaba lloviendo o estaba soleado? Obviamente toda esta información estaba en el texto, pero lo que se le daba era una serie de claves temporales para que ayudara a mejorar esa descripción. También siempre, si ven, el protocolo está combinado con ejercicios de atención,
y pues consideramos que siempre que se va a realizar una rehabilitación de memoria, siempre se debe trabajar el proceso de atención. Nunca la memoria debe trabajarse por sí misma, solamente memoria. Siempre el proceso de atención debe ir acompañando ese proceso. Los resultados durante la intervención, encontramos que, bueno, aquí están las sesiones, los dos ensayos. En la sesión 1, por ejemplo, empezábamos, miren los ensayos, que era lo que yo les decía, un primer ensayo que era muy, era la primera, como el primer ejercicio, donde los pacientes obtenían un bajo desempeño en ese ejercicio. En este caso era la memoria visoverbal con técnica de agrupación. Y miren los resultados. Cuando se le daba la estrategia de agrupación o de categorización, entonces se veía un mejoramiento. Ensayo 1, ensayo 2, ensayo 1, ensayo 2, y miren que ya en la quinta sesión cómo cambia el ensayo 2 a través de las sesiones. En este último ensayo ya la mejoría es más significativa en cuanto a la memoria visoverbal a través de la técnica de agrupación. En una tarea de reconocimiento, por ejemplo, aquí en esta tarea de reconocimiento está ligada a la tarea de agrupación, también es de memoria visoverbal, y aquí era precisamente que se le leía o se le mostraban, por ejemplo, se le mostraban unas palabras y se les decía, estas palabras que te acabo de mostrar, ¿cuál de ellas estaba en los ensayos anteriormente realizados? ¿Sí? Se le daba 30 segundos, la persona lo observaba y empezaba a decirnos, bueno, ahí estaba esta palabra, estaba esta, me acuerdo de esta. Esas eran las tareas de reconocimiento. También se hizo con imágenes. Miren acá, también la memoria lógica, claves de referencia temporal, en la sesión, en el ensayo 1 y en el ensayo 2, en la sesión 5, en el ensayo 1, el ensayo 2, aquí son las historias que les decía, y se les facilitaban claves de referencia temporal. Acá, memoria lógica a través de claves asociativas. Las claves asociativas están relacionadas con, por ejemplo, qué fue lo que sucedió entre Carlos y María, cuál fue la problemática que tuvieron. Digamos, claves que vayan relacionadas directamente con el contenido del desarrollo de la historia. ¿Cómo inició la historia? ¿Cómo fue el encuentro? ¿Cuál fue el problema? Al final, ¿qué sucedió? ¿Realmente hubo una resolución del problema o no hubo? Entonces, eran como las claves que se le daban. Entonces, miren, en el ensayo 1 y en el ensayo 2, lo mismo acá, en el ensayo 1, siempre hay una mejoría significativa en esta parte. Bueno, en la memoria inmediata y reciente, que también se trabajó, gráfica de memoria inmediata y reciente, retención por discriminación categórica. Aquí, por ejemplo, en este tipo de tareas, lo que se pedía precisamente es que el sujeto discriminara categóricamente ciertas imágenes o ciertos textos o ciertas palabras. Lo mismo, había una presentación y se le pedía que hiciera una discriminación. Aquí ya el sujeto, ya el sujeto se supone que tenía que tener entrenado la técnica. O sea, estos resultados que ustedes ven acá es cuando ya el sujeto tiene un aprendizaje de la técnica. Los primeros que les mostré, ¿sí? Donde están los dos ensayos de aprendizaje, ahí se le estaba enseñando. Y ya miren que enseñándose, pues estaban aprendiendo, había una curva de aprendizaje. En aquí ya el sujeto sabía la técnica, ya sabía cómo tenía que discriminar, le hacíamos un primer ejercicio, ¿sí? Y ahí había pues una buena retención de elementos y se le hacía un segundo ensayo y ya pues
mejoraba esa retención, esa evocación, ¿verdad? Tanto la retención como la evocación. Lo mismo en esta parte, claves de ejecución gráfica. Esta clave de ejecución gráfica tiene mucha relación con presentarle al sujeto una imagen y él tenía que graficar la imagen, ¿sí? Y además de eso, decir lo que había en la imagen. Además de graficarla, tenía que describir en la imagen que había dibujado, ¿ya? Y se le daban unas claves de ejecución gráfica para poder ubicar los elementos en esa gráfica. Esta última es un ejercicio de atención selectiva de tachados de letras, donde tenía que seleccionar un modelo y tacharlo. Entonces miren cómo en la sesión sin tiempo, porque en este caso se hizo una determinación con el tiempo, en la sesión 4, en la sesión 6 cuando hay 1 minuto y en la sesión 7 cuando ya se le dan 40 segundos. En esto nos damos cuenta cómo el tiempo va a definir la selección de la atención. Por la evaluación, después de hacerle el protocolo de intervención, se aplicó y se hizo una postevaluación. ¿Qué se encontró? Uno, que en el Minimental ya no tuvieron 24,30, sino 29,30. ¿Sí? La memoria auditiva inmediata se observa un aumento considerable en la memoria asociativa. El coeficiente de memoria, que anteriormente lo habían tenido un coeficiente de memoria limítrofe, ya llegaron al promedio. El porcentaje de retención a corto plazo, al principio fue de 40%, ya después de la intervención fue de 86%. El porcentaje de retención total, al principio, previo a la intervención, era de 55% y posterior 121%. Aumento en el índice de eficiencia del reconocimiento de elementos, ya reconocían muchos más elementos que se les había mostrado previamente, y una mejora en la atención sostenida y dividida. ¿Qué conclusiones? Pues que se observaron mejoras considerables en el aumento de la retención y evocación, ganancias significativas para los pacientes, en específico en estas áreas, que fueron las áreas pues, que se establecieron dentro del protocolo. Memoria visual, memoria inmediata, lógica, memoria visoespacial. Ese ejercicio de memoria visoespacial, que no se los dije, consistía en que el paciente tenía que dibujar su casa. En algunos dibujamos la casa, en otros dibujaron el cuarto y dónde estaban ubicadas las cosas. Pero primero lo colocábamos a que se lo imaginara. Cierre los ojos, imagine su cuarto y su casa. Le dábamos un tiempo que imaginara su casa, específicamente entre por la puerta de su casa, mire alrededor cuántos cuartos hay, ¿sí? Hay 2 pisos o hay un primer piso. Imagine cada uno de los elementos significativos de su casa. Ahí hay una técnica de visualización. Después le decíamos, bueno, ahora haga un gráfico propio suyo, no tiene que ser perfecto, en esta hoja. Un gráfico de su casa o de su cuarto. Y los pacientes dibujaban su cuarto. Claro, no eran perfectos, no eran unos planos perfectos, eran a su propia subjetividad. Y se les pedía que ellos después ubicaran dónde estaba cada cosa que para ellos era importante, dónde dejaban las llaves, dónde ubicaban la ropa sucia, por ejemplo, dónde ubicaban los libros, dónde dejaban la cartera, que hay muchos que se les perdía la cartera. Y ellos, esa imagen mental, tenían que ubicar esos elementos en su propia imagen. La idea era que a partir de esa representación que ellos mismos hicieron y esa ubicación de los elementos les permitiera poder estimular la memoria y visoespacial, y así poder tener una ubicación de esos elementos en su casa, ¿ya? Ellos se llevaban su hojita, incluso se iban felices con su hojita, la pegaban incluso en su cuarto y la tenían allí para recordar constantemente dónde ubicaban
cada uno de esos elementos, a partir de lo que su estructura mental hizo. También pues una capacidad retentiva visual mediante ejercicios de clasificación y agrupación. O sea, aquí encontramos que las estrategias de agrupación y organización son importantes para la mejora de la atención y la memoria, ¿sí? Las estrategias de claves asociativas permitieron recuperar un contenido semántico, lógico de un texto. También la facilitación de claves de ejecución y claves de discriminación permitieron mejorar la memoria inmediata y reciente. Y pues a partir de la evaluación o la post-evaluación se corrobora la influencia directa de la estimulación cognitiva a partir de cada una de las actividades que se planteó. Bueno, los retos de esto es seguir el programa de rehabilitación, diseñar nuevas estrategias dirigidas a estimular la atención, el control ejecutivo, la capacidad de mantenimiento atencional y la capacidad de flexibilidad cognitiva. Pues también queda el reto de validar el protocolo con una muestra suficiente, proponer el protocolo de intervención como una herramienta de atención en los centros de atención, clínicas y otras entidades. Y también creemos que descontextualizar el protocolo diseñado para el trabajo con diferentes problemáticas, es decir, que podemos trasladar este protocolo, hacer este protocolo también para mejorar, digamos, los procesos atencionales en niños o los procesos atencionales, los procesos de memoria en los niños, en su proceso de aprendizaje, por ejemplo. Las referencias bibliográficas, muchas gracias.